que nos escuchan, nos ven, Dios los bendiga grandemente. Tome su Biblia, es importante la escritura, la palabra de Dios. Conocer la palabra. Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y no solamente conocimiento, sino hay que poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, tome la escritura, la palabra, la Biblia, y si no es posible en este momento, pero pueda anotarse, tomar en cuenta el pasaje que vamos a leer hoy, el libro de Romanos, la carta de Pablo a la iglesia de Roma, el capítulo 3, versículos 21 hasta 31, donde vamos a ir. Es importante conocer la Biblia, la escritura. Y lo que se conoce, lo que aprendamos, lo que la Biblia enseña, poner en práctica. No solamente conocedores, oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y a veces la palabra es dura y hay que aceptarla, porque la Biblia está para enseñarnos, para corregirnos, para mostrarnos en qué estamos mal. Entonces, si entendemos, comprendemos que estamos mal, debemos corregirnos. Debemos corregirnos. Entonces, hagamos un repaso. Esta porción que estamos tratando es un mensaje para los judíos. Es para toda la iglesia, pero el mensaje de manera especial para los judíos empieza en el capítulo 2. En la segunda parte del capítulo 2, nos muestra que los judíos de la época de Pablo eran vanagloriosos, confiaban en cosas que no ayudaban, no ponían en práctica. Ellos decían, nosotros somos judíos, ustedes gentiles, perros, perdonen el término, pero es lo que decían en la época. Ellos decían, somos descendientes de Abraham. El orgullo judío era ser judío. Tenían la escritura, la ley, el Antiguo Testamento. Ellos decían, nosotros tenemos la ley, tenemos la ley. Los gentiles, nada. Entonces, dijimos que la misma vanagloria existe en estos días. El cristiano, el creyente, dice, yo conozco la palabra, tengo la Biblia. Hasta hay personas que duermen con la Biblia bajo la almohada. Tienen la Biblia por almohada. Pero ser cristiano no es tener la Biblia bajo la almohada. Es conocer y vivirla. Y también los judíos estaban tan orgullosos por el Dios Todopoderoso. Y tenían razón de serlo, por un lado. Pero la Biblia dice, Isaías dice, este pueblo se acerca de labios, con sus labios, con su boca me honran, pero su corazón está lejos. El otro orgullo judío en la época era, nosotros estamos circuncidados, somos circuncisos. Entonces, Pablo dice, esa vanagloria no sirve. Es el corazón, la entrega del ser humano a Dios. Y en el capítulo 3, versículos 9 hasta 20 nos muestra el pecado es universal. Todo el mundo es pecador. Todo ser humano es pecador, tanto judíos como gentiles. Y parece que los judíos dijeran, ¿y dónde dice? ¿Quién dice? Entonces el capítulo 3, versículo 10, Pablo dice cómo está escrito. Y a partir de la segunda parte del versículo 10 hasta el 18 muestra que el ser humano está mal,
el interior del ser humano está mal. No buscan a Dios. No buscan a Dios. Se han hecho inútiles. Los versículos 13, 14 muestra que el lenguaje, el habla del ser humano es como un sepulcro abierto, donde el cadáver está en descomposición. Y los versículos 15 hasta el 18 muestra la conducta, la vida diaria del ser humano. Es tan triste. Es una calamidad. Y dice, no tienen temor de Dios. Y termina esa porción. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué hace la ley? Y Pablo dice, la ley dice que toda boca se cierre. No argumentos, no justificaciones. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. El versículo 20 dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Y la ley nos muestra, nos hace conocer el pecado. La Escritura, el Antiguo Testamento, para los judíos el Decálogo, dice, no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. La ley revela lo que es el ser humano y a nosotros hoy en día también. Entonces ahora vamos con esta porción de los versículos 21 a 31. Así como el pecado es universal, la justicia de Dios también es universal. Vamos a tener algunas imágenes. Tome su palabra, tome su Biblia, su escritura, y vamos a meditar, reflexionar en esta porción de la escritura. Los versículos 21 a 31 del capítulo 3 de Romanos, la justicia universal de Dios. Así como el pecado es universal, la justicia de Dios también es universal. Entonces, esta porción de la escritura está dividida en dos partes grandes. Empieza diciendo el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, dice los versículos 21 a 26, se ha manifestado la justicia de Dios, se ha revelado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, apreciados hermanos, tiene su fuente, resulta de la santidad de Dios. Dios es santo. No admite, no acepta pecado en su presencia. Y Dios es justo. Se tiene que castigar. Dios tiene que castigar el pecado. Pero Dios también es amor. Ama a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, de la santidad, de la justicia y del amor de Dios, viene la justicia de Dios. Y la segunda parte de esta porción, versículos 27 y 31, habla de la justicia de Dios y de la ley. Entonces, vamos adelante con la primera parte, la justicia de Dios. Dice la segunda parte del versículo 21, dice, la justicia de Dios ha sido testificada por la ley y los profetas. Así como la escritura revela, muestra el pecado, muestra la condición triste del ser humano, pero también la escritura, la ley y los profetas también mostraron y muestra
la justicia de Dios, que los judíos de la época lamentablemente desconocían. Solo la ley les servía para el orgullo, para la vanagloria. Entonces, la justicia de Dios está revelada en el Antiguo Testamento. Cuando dice la ley, está hablando el Pentateuco, los libros que Moisés escribió, y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice la ley y los profetas, está diciendo toda la escritura del Antiguo Testamento. Si nosotros analizamos, tomamos el tiempo de conocer la escritura, entonces podemos ver. Ya en Génesis 3:15 nos habla. Ese pasaje de Génesis 3:15 llaman el protoevangelio, el primer evangelio. Y así desde Génesis hasta Malaquías se habla de la justicia de Dios. Y Pablo dice, la justicia de Dios ha sido revelada por la ley y los profetas. Número 2, la primera parte del versículo 22. Esa justicia se alcanza, se muestra, se revela. Uno llega a tener, se apropia de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Sigamos adelante. Y los versículos 22, 23, la justicia de Dios es universal, es para todo el mundo. Para todo el mundo. No importa quién sea judío o no sea judío, aymara, quechua, castellano hablante, gringo, europeo, asiático. La justicia de Dios es universal. Así como el pecado es universal, el amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios también es universal. Entonces, el versículo 22, la segunda parte, dice, la justicia, esa justicia de Dios es para todos los que creen en Jesús. Porque Jesús es la justicia de Dios, dijimos, y es la justicia de Dios. Cuando veamos el capítulo 4, capítulo 5, vamos a entender mucho mejor. Entonces, la justicia de Dios es Cristo. ¿Y cómo se alcanza? ¿Cómo uno tiene la gracia de alcanzar la justicia de Dios? La justicia de Dios es por creer en Jesús. Y es para todos los que creen en Jesús. Por eso dice, por la fe en Jesús, el número 2. Es por creer. El versículo 22, la tercera parte, dice, sin diferencia, es decir, sin acepción de personas. Hombre, mujer, niño, adulto, anciano, cuál sea su cultura, la justicia de Dios es para todos, sin excepción de personas. Tenga escuela, no tenga escuela, tenga dinero, no tenga dinero, es para todos. Y ese pasaje tan conocido, el versículo 23, la justicia de Dios es universal porque todos pecaron y están destituidos, están privados de la gloria de Dios. Eso quiere decir, destituidos de la gloria de Dios, privados de la gloria de Dios. Esa es la tristeza más grande para la humanidad, que no tiene a Cristo. No tener a Dios, no tener la presencia de Dios, no tener su gloria, será tan triste para el ser humano. Apreciado amigo que estás viendo, estás escuchando, estás con nosotros, aprópiate de la justicia de Dios. Pon tu fe en el Señor Jesús, porque todos pecaron, todos. No hay uno que pueda decir, yo estoy bien. Como en los pasajes anteriores, dice, no hay justo ni a uno. Entonces aquí se confirma, y Pablo dice, la Biblia dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios.
Vamos adelante. Los versículos 24 a 26. Dios justifica gratuitamente por su gracia. Esa porción de la escritura, ese pasaje, esa oración, Dios justifica gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, gracia, son dos términos. Que afirman, confirman el gran amor de Dios, que Dios ama recibir gratis. Gracia quiere decir favor de Dios. Porque ningún ser humano merece la justicia de Dios, la salvación. Pero Dios justifica gratuitamente por su gracia. Entonces, como Dios justifica, Él es juez. Él es el juez del universo. No solamente Dios es justo, santo, amor, pero también Él es juez. Entonces, ¿cómo Dios justifica gratuitamente por su gracia? Número uno, vemos ahí, si están mirando, siguiendo la imagen, dice, mediante la redención en Cristo Jesús. Cristo pagó, redención quiere decir pagar, rescatar. Cristo nos rescató. Fue la sangre de Cristo, su obra en la cruz. La obra de Jesús en la cruz es nuestra redención. Él es la justicia de Dios. El versículo 26 de este capítulo 3. Dios es justo y el que justifica. Porque cuando habla de justifica, el que hace justicia, está hablando que Él es el que da el fallo, el veredicto. Dios es justo, que es de la fe de Jesús. Porque Jesús es la justicia de Dios. Esta parte hay que tomar el versículo 25. A veces es difícil de entender. El versículo 25 dice, ¿a quién? O sea, Jesús. Dios puso como propiciación y yo lo puse como expiación porque eso es lo que quiere decir. Propiciación, expiación. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando habla de la propiciación, expiación, está hablando del libro de Levítico, el capítulo 16. Cuán importante es conocer la escritura. No solamente los cristianos, la iglesia hoy debe aferrarse al Nuevo Testamento. Es necesario conocer el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el capítulo 16 de Levítico? El capítulo 16 habla del gran día de la expiación. Era el día nacional de la expiación para la nación israelita, para el pueblo de Israel. Eso hacían cada año. Ese día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba un becerro para él ser perdonado, ser expiado, para ser quitado su pecado. Y para que el pueblo, la nación israelita, fuese entonces un macho cabrío para el sacrificio y otro macho cabrío enviado al desierto. Vamos a decir esto brevemente. No vamos a decir con detalle lo que dice el capítulo 16, pero lean en casa, conozca la escritura. Entonces, el sumo sacerdote tomaba el becerro, se sacrificaba y tomaba la sangre del becerro
entraba al tabernáculo, al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. En el arca de Dios estaba las tablas del testimonio, el decálogo, los mandamientos, las dos tablas de piedra. Y sobre el arca estaba una cubierta, una tapa. Y sobre la tapa dos querubines. Entonces, sobre esa tapa, el sumo sacerdote, con la sangre del becerro sacrificado, con su dedo, esparcía 7 veces. Salía luego, y el macho cabrío sacrificado llevaba la sangre y hacía lo mismo. De esa manera, el sumo sacerdote, su familia y la nación israelita recibía el perdón de pecados. Era el perdón nacional para la nación israelita. Eso hacían cada año. De esa manera, la nación israelita era perdonada y guardaba, mantenía relación con Dios. Entonces, este versículo 25, esa primera parte está diciendo, Cristo es nuestra propiciación. Él murió en la cruz, derramó su sangre. Con esa sangre nos redime. Esa sangre es nuestra justicia. Él es nuestra propiciación, Él es nuestra expiación. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigamos adelante. Entonces, el versículo 25, esa primera parte, entonces la expiación, la propiciación es por medio de la sangre de Jesús. Es por la sangre de Jesús. Propiciación, Jesús, para nosotros, para la humanidad. Dice, porque en Cristo Dios perdonó los pecados pasados. Los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento en Cristo fueron perdonados. Cuando nosotros, hoy, el ser humano, hombre, mujer, se acerca a Dios, tiene fe en Jesús. Dice Jesús, tú eres el Señor y Salvador. Tu obra en la cruz es mi expiación, mi propiciación. Entonces, todos nuestros pecados, todo el pecado pasado hasta ese momento es perdonado en Cristo. Dios perdonó nuestros pecados en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cristo es la ofrenda que satisfizo la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y la primera parte del versículo 26 dice, para manifestar su justicia en el tiempo presente. Así que Cristo es la justicia de Dios para el tiempo del Antiguo Testamento. Cristo es la justicia de Dios para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo de Pablo. Dios es la justicia para este tiempo presente, para hoy, para nuestra generación. Sigamos adelante. Entonces vamos con la segunda parte, los versículos 27 a 31. La justicia de Dios y la ley. Número 1. Entonces el versículo 27 dice, leamos, y dice, ¿dónde está pues? Si Cristo es nuestra justicia, si Cristo es la justicia de Dios para nosotros, entonces dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda? ¿Por cuál ley? Entonces la jactancia, ¿de qué jactancia está hablando? Está hablando de la jactancia de los judíos cuando Pablo dice, cuando los judíos, los israelitas decían, yo soy judío, tengo la ley, tengo a Dios, soy circuncidado. Dice, eso no vale, no sirve. No sirve, no vale.
dice, esa jactancia queda excluida por la ley de la fe. No vale la jactancia. Hoy podemos aplicar lo mismo. A veces los creyentes de hoy hemos sido atrapados por la jactancia, vanagloria. Yo soy fundador de la iglesia, yo soy líder de la iglesia, yo tengo la Biblia, yo leo la Biblia todos los días. Yo soy de tal denominación, yo de aquella denominación. Dice, eso no vale, eso queda excluida. Nuestra salvación, la justicia de Dios en nosotros, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Es tener a Jesús, creer en Jesús, creer la justicia de Dios a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, número 2, el versículo 28. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No es por ir al culto los martes, los jueves, los domingos. Hoy se habla y se dice, el sábado es la verdad. No, el domingo es la verdad. No todos los días. No son por las obras. Ningún ser humano será justificado por las obras. El hombre, quien quiera que sea, es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Quién dice? La Biblia dice. Dios dice, a través de Pablo, el versículo 28. Versículo 29, 30. Dios es único, no hay otro Dios, y Dios es juez. Ahí tenemos en la imagen el martillo, el mazo del juez. Dios es único, no hay otro Dios. Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el universo, y a nosotros, los humanos. Él es nuestro creador, Él es el Señor del universo, y llegará el día en que nos presentemos. Ese Dios justo, santo, ese Dios de amor, también será el juez. Entonces, eso es lo que dice el versículo 29. Ese Dios es Dios de los quechuas, de los aymaras, de los guaraníes, de todas las culturas, de todos los continentes. Él es el Dios de todos. Él es el único. No hay otro Dios. No son ídolos, no son piedras, no son árboles, no son pajas, no son ríos, no son lagos. Es Dios, el único. Eso es lo que dice un solo Dios. Ese Dios es quien justificará, dará el veredicto, tiene la fe en Jesús. Apreciado amigo, si no tienes a Jesús, el fallo que Dios dará será diferente. Por eso debemos reflexionar. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener dinero? Tener salud llena, tener bienes materiales y no tienes la justicia de Dios? Busca a Dios y teme a Dios. Entonces la justicia de Dios será por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Todo judío será justificado por la fe, no por obras,
no por lo que uno es, no por lo que uno ha alcanzado materialmente, no por la educación que uno tiene. Y luego dice, por medio de la fe, a los de la incircuncisión, es decir, a toda persona que no es judía, a todo gentil, es por la fe. Así que Dios es único, no hay otro Dios, y Él es el juez del universo. Entonces, número 4, echamos a un lado la ley, echamos a un lado el Antiguo Testamento, echamos la ley, los profetas y los escritos. Entonces dice no, porque por medio de la fe confirmamos la ley. Porque todo lo que el Antiguo Testamento dijo, se dice en el Nuevo Testamento. Por tanto, la iglesia hoy no debe desechar la escritura del Antiguo Testamento, porque es palabra de Dios. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cierto? Pero por medio de la fe confirmamos la ley. Cuando lleguemos al capítulo 7, entonces vamos a entender mucho mejor sobre esta relación de la justicia de Dios y la ley. Así que, apreciado hermano, amigo, Jesucristo es la justicia de Dios. Busca a Dios. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo, por su palabra. Que el Señor nos bendiga y sigamos adelante en el Señor. Y vamos a tener un tiempo de oración, agradecer a Dios por su grande amor, su misericordia. Él es bueno, Él es misericordioso. Vamos a orar. Inclina nuestro rostro. Dios Todopoderoso, bendito seas por siempre. Bendice, Señor, tu palabra expuesta, leída, Señor, en este día. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a todos los que han escuchado, Señor, y van a escuchar. Bendícelos, Señor. Dios Santo, gracias por tu grande amor, por tu justicia, Señor, hacia nosotros, por el sacrificio, por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por tu grande amor. Gracias, Señor. Y gracias por tu protección, tu amor, tus cuidados en este tiempo de crisis sanitaria. En ti confiamos. Estás con tu iglesia, con el pueblo y amas a la humanidad. Dios Santo, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Muchas bendiciones.